soy un chileno anónimo y el día de hoy tenemos un excelente invitado. Se trata de John Aquaviva, quien estará acá compartiendo en esta entrevista. Desgraciadamente buena parte de la entrevista se perdió, pero logré rescatar los últimos 30 minutos. El contexto en el cual se dio esta entrevista fue de Inglaterra, los atentados, la situación de Europa, en fin, una gran variedad de temas. Sin embargo, lo que se logró rescatar fue lo referente a Guaidó, la poca influencia que tiene Guaidó en contexto de Venezuela y cómo ha estado liderando la situación actual. Así que sin más preámbulos los dejaré con el segmento. ¿Crees que Guaidó tiene algún poder en Venezuela? Vamos a ponernos de abogado del diablo. Vamos a asumir que Guaidó es una persona honesta, sincera, que él quiere lo mejor para Venezuela y que él está tratando con todo su ser para obtener algo que pueda llevar a un cambio en el país. ¿Cuál crees tú sería la razón por la cual ya después de más de 2 meses todavía no ha pasado nada concreto? Bueno, si no ha pasado nada concreto con Guaidó es porque no puede, porque no tiene el poder real que son las armas. Así es sencillo. Sí, pero ¿por qué crees, o sea, acaso no crees que un acuerdo bilateral con un país como Colombia, con Brasil, como Estados Unidos, se pudiera haber acordado? Porque, o sea, si estamos hablando de un presidente que ha sido legitimizado por tantos países en el mundo, incluyendo Estados Unidos, él puede llegar a acuerdos de, mira, ustedes pueden traer a Shell, tráiganse a Exxon, tráiganse sus empresas petroleras a Venezuela, nosotros les damos sede, pueden traer a Disney World, pueden montar una nueva base para Disneylandia en Venezuela, en Margarita, nosotros lo ayudamos. O sea, hay suficiente interés económico de por medio para justificar un acuerdo como ese. Entonces la pregunta que te haría sería, ¿crees que es que no hay interés por parte de estos países, principalmente Estados Unidos? ¿O crees que Guaidó no está dispuesto a pedir ese tipo de ayuda? Mira, yo lo que creo es que siempre y cuando se siga estando en una postura socialista, el riesgo de que exista la expropiación siempre va a estar latente. Aparte que Guaidó no se considera antichavista. Entonces el expropiese es un fantasma que está recorriendo a todas las empresas cuando piensan ir a Venezuela. A mí no me haría gracia ir allá, plantar algo y que después llegue alguien expropiese y perdiste toda la inversión. De hecho, me parece raro Exacto. que McDonald's siga funcionando. No sé cómo lo hacen. Bueno, sí, eso solo demuestra el poder que tiene McDonald's. En todo Eso caso, eso es demuestra, luchar contra Titán. sí, sí, pero, pero no, sí, o sea, es totalmente cierto. Si tú no tienes un margen de ganancia enorme que pudiera justificar el riesgo que la gran mayoría de las franquicias y la gran mayoría de las empresas no tienen, ni siquiera remotamente cercano a tenerlo, pues qué interés vas a tener de ir a un país tan inestable como Venezuela. Claro. Inclusive después de un cambio de gobierno, porque eso es algo que yo he dicho muchas veces. El cambio de gobierno puede ocurrir, pero una empresa grande, una fábrica grande, una transnacional grande, no va simplemente a ver el hecho de que haya ocurrido un cambio de gobierno y decir, bueno, sí, eso significa que las cosas van a mejorar, así que vamos a volvernos a Venezuela, vamos a volver a invertir en Venezuela. Cualquier compañía seria, cualquier empresa seria va a esperar a ver qué pasa, va a esperar a ver si de verdad hay estabilidad económica, si de verdad se están garantizando los derechos. Y esa esperadera pudiera ser un año, pudiera ser 2 años, pudiera ser 3 años, depende totalmente del manejo que le esté dando el gobierno. Por eso es que hay otra fantasía que tienen muchos venezolanos tanto viviendo afuera como adentro del país. Y es la fantasía de que cuando caiga el régimen todo va a volver. Los venezolanos que viven en otros países van a volver corriendo y las empresas que se fueron van a volver corriendo también. Una O buen sea, que pensamiento. va a ser una vaina que le van a estar pasando por encima los unos a los otros para volver a Venezuela. Y eso es totalmente falso. Sí, sí. De hecho, yo lo único que creo que... Mira, yo soy aún más conspiranoico, por así decirlo. Pero yo creo que la única razón por la cual aparece Guaidó de la nada, una persona NN, y no sé si tú lo conocías, tú que estás más informado del contexto de Venezuela. Sí, claro. Y es que nadie lo conocía. O sea, mira, yo publiqué, ¿verdad? Yo publiqué un Google Trends de mi nombre, junto a Guaidó, Aquaviva junto a Guaidó, de los 5 años previos a diciembre del 2018. Ujú.
Y mira, yo no soy alguien muy conocido en Venezuela, no soy alguien famoso en Venezuela, y sin embargo, mi tasa de búsquedas en Google y en redes sociales era muchísimo más alta que la de Guaidó. Y eso que Guaidó ha sido una figura política de cierta prominencia en Venezuela por varios años debido a que es uno de los fundadores de Voluntad Popular. Pero el tipo no era conocido. O sea, tú sabes que en la política tú puedes aparecer en televisión 100.000 millones de veces, pero aún así ser un desconocido. Claro, Porque la política es que te pone ahí. El claro. partido es el que te pone allí. Pero si tú no calas con, si tú no conectas con la población y si tú no eres alguien que de verdad pueda vender una imagen, una postura, una idea a la población, pues no vas a ser nadie. Puedes aparecer en televisión cuantas veces quieras, no vas a ser conocido. Y ese era el caso de Guaidó. O sea, si tú ves el Instagram de Guaidó, 2016, 2015, 2017, él está dando conferencias de prensa y entrevistas con 20 cámaras enfrente y tú pensarías, bueno, este sujeto era alguien súper importante y súper conocido en el país por mucho tiempo. No, no lo conocía nadie, nadie. Ahora, ahora, eso fue efectivamente lo que terminó ayudando tanto a Guaidó. Claro. Porque de no ser una figura totalmente desconocida, él jamás y nunca pudiera haber obtenido el apoyo que ha obtenido. O sea, ningún otro modista, ningún otro político o pseudo opositor de renombre pudiera haber obtenido la cantidad de apoyo con la población venezolana que ha obtenido Guaidó. Pero, Él lo ha obtenido porque no era conocido y porque el tipo es joven. claro, Entonces es una cara fresca. claro. Pero te iba a decir, pero él no es totalmente desconocido, pues ese es el asunto. Porque él tengo entendido que es parte de la masonería. Y no es una Ah, persona bueno, nueva de la claro. masonería. Entonces yo Claro, creo mira, el tema de la masonería en Venezuela es algo bastante curioso. El claro, tema pareciera ser que todas las personas que están metidos en los asuntos más raros que ocurren en el país son masones o eran masones. Por ejemplo, Oscar Pérez era masón. claro. Sí, Es que mi teoría va por acá. Yo creo que aparece Guaidó, apoyado por la masonería, y puesto ahí por la masonería. ¿Y cuál es la lógica que tiene? Ya, gana Guaidó y van a optar por un sistema más parecido al que tiene China o al que tiene Cuba, que es como un régimen más tirado para el fascismo. Ya, porque tengo entendido que ahora Cuba tiró una votación y que va a ser más parecida a China. Y China es un régimen fascista por donde se le mire, con un régimen totalitario pero con un corporativismo gigante. Entonces, bajo esa consigna va a estar liderando Guaidó si es que no se cambia por otro. ¿Y qué es lo que pasa? Que la masonería, sobre todo en Latinoamérica, es muy progresista. Y tiene los mismos enunciados que van tirando los progresistas. O sea, frontera abierta, la identidad de género, el feminismo y todo el asunto. Todos los grupos masónicos que he visto tienen esas consignas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar Guaidó, va a estabilizar entre comillas la situación. ¿Y qué va a empezar a pasar? Va a empezar a proliferar la inmigración, el feminismo, el aborto, la eutanasia, la frontera abierta y todo el asunto. Yo creo que va por ahí la cosa. bueno, mira, y ahí nos metemos en terreno de Alex Jones. Claro, una cosa por el estilo. Don't make it the frogs gay. Claro. Ya entramos a ese terreno, ¿vale? Pero ahora, una pregunta. ¿Tú crees que por detrás de las masones están los que tú sabes quiénes son? Los que utilizan los gorritos pequeños. No, es que yo, mira, ¿sabes que yo lo que lo veo es que siempre que hablo, yo entiendo la masonería así. Todo el liberalismo francés, el liberalismo que desencadenó Napoleón, por ejemplo, y que generó la religión del Estado, como la entendemos, viene de la masonería. Y es lo que promueven los izquierdistas. Entonces, cuando a mí me hablan de masonería, siempre es como una lógica progresista y socialista. ¿Cachai? Ok, ok. Pero entonces la pregunta sería, entonces, ¿por qué crees que tienen tanto poder? ¿De dónde viene el hecho de que tengan tanto poder e influencia? Contacto entre ellos. Cuando hay grupos cerrados siempre ocurre eso. Ok, ok. Porque la cosa es que yo he hablado muchas veces sobre este tema. Em, He hablado muchas veces sobre este tema y la razón principal por la cual me dicen que los masones tienen tanto poder es por las personas que son masones, Claro. que son obviamente personas billonarias, personas que son dueños de grandes sectores de los medios de comunicación, de la industria del entretenimiento, etcétera, etcétera, políticos de todo tipo en Ujú. todas partes del mundo. Y obviamente todo esto termina siendo un argumento en contra de los judíos. Todo termina siendo un argumento en contra de los sionistas y en contra de los judíos.
Y no sé tu postura con respecto a eso, por eso que te hago la pregunta. Ah, sí, es que mira, yo siempre hablo de lo mismo, que se tiene que separar al judío de a pie del judío empresarial exagerado, como tipo Rothschild o Rockefeller. ¿Te das Bueno, los cuenta? sionistas. Los sionistas, claro. Entonces yo creo que ahí hay una mafia, por así decirlo, un grupo de amigos que comparten influencias y como tú bien dices, pues dominan los medios de comunicación, hacen que el lenguaje hegemónico sea el progresista, el socialista y todo lo que hemos estado hablando últimamente. ¿Te das Pues cuenta? sí. Sí, porque hay muchas personas y esto es algo que probablemente el que más peca de ello es Ben Shapiro y Ujú, es algo que de verdad lo hace insoportable cuando habla del tema de Israel. Es que absolutamente todo ataque en contra de cualquier persona judía es un ataque en contra de todos los judíos. claro. O sea, sí, sí, y te vuelve un antisemita. Entonces, nunca he entendido la disonancia cognitiva que existe con personas como él, que por una parte hablan de cómo los izquierdistas y los liberales están en contra de las críticas al Islam y utilizan el strawman de decir que el que tú critiques al Islam como ideología significa que estás siendo un islamófobo que está diciendo que todos los musulmanes son terroristas. Y al mismo tiempo ellos hacen exactamente lo mismo con su religión. Claro. Ellos hacen exactamente lo mismo. Nunca he entendido eso. Disonancia cognitiva brutal. Pero a mi parecer es imposible ignorar el hecho de que hay tantos judíos en puestos de poder. Hay tantos judíos que tienen influencia política, que tienen enormes montos de dinero. Y no solo eso, sino que mueven ese dinero para influenciar a partidos políticos, a movimientos políticos, como por ejemplo lo hace George Soros con el movimiento Black Lives Matter, con movimientos globalistas, haciendo lobbying político en la Unión Europea en pro a la agenda merkelista migratoria. Entonces, es imposible negar este tipo de cosas e Claro. ignorarlos, a mi parecer, es lo más raro que ocurre en la política actualmente y que ha ocurrido desde probablemente el ataque a las Torres Gemelas. Porque, o sea, no sé si recordarás, pero yo estaba todavía muy muchachito cuando ocurrió eso. Pero yo hoy en día he visto entrevistas y debates y charlas y yo he visto más o menos cómo eran los opinadores políticos y los presentadores de programas políticos antes del 9/11 y la forma, o sea, no era el Islam el problema, era el judaísmo, era Israel, Claro. era en contra de los judíos la retórica. Y de repente, después de ese atentado, se vuelve todo el foco central sobre el Islam, sobre el tema del fundamentalismo islámico, porque obviamente empieza a ser un problema Claro. más visual, porque los ataques terroristas obviamente son mucho más fáciles de poder obtener atención que el que exista una familia que es dueña de no sé cuántos bancos centrales en no sé cuántos países. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, el tema de los sionistas ha quedado de cierta forma tras el velo, Claro. escondido. Claro. Y debido a ello, la gran mayoría de las personas de mi edad ni siquiera sabe al respecto. No Claro. sabe nada al respecto y cree únicamente que son teorías conspirativas de Alex Jones. No, y de hecho, una cosa que muchos no le dan el peso es que casi todos estos grupos de derecha que están surgiendo son evangélicos y son sionistas. Llámese Vox, llámese Trump, llámese Bolsonaro. Y todos son Sí, defensores acérrimos exacto, de Israel. exacto, exacto. Y ahora la pregunta es, ¿acaso lo son porque de verdad lo son o acaso lo son porque es casi imposible llegar a un puesto de presidente de países como Estados Unidos, de cualquier país occidental en realidad, a menos de que seas un amigo de Israel, a menos de que te ganes la simpatía de Israel? Yo creo que va por ese camino. Esa es la lógica que tengo yo. Sí, porque, o sea, de no ser ese el caso, entonces, ¿por qué Trump estaría tan amigable con los saudis? Ah, O sea, porque Arabia Saudí es un instrumento de Israel para desestabilizar Irán. De hecho, no solo eso, Siria, Irán, eso fue atacado por grupos terroristas financiados por Arabia Saudí, pero apoyados completamente por Israel. pues sí, tiene toda la razón en realidad. Iba a irme por el punto de vista más normie, de que es que Arabia Saudita tiene tantos intereses económicos sumidos en Estados Unidos que ir en contra de ellos sería básicamente tener a todo tu partido volcado encima de ti, especialmente con los republicanos. Pero si lo vemos desde ese punto de vista, pues obviamente, y eso es algo que se ha dicho muchas veces con respecto al tema de Irán.
muchas personas han pensado que el problema de Irán es fundamentalismo islámico que surgió de la nada, Claro. cuando la realidad es que el gobierno que metió el Shah fue metido obviamente por Estados Unidos, fue sacado después por Estados Unidos cuando dejó de jugar metras con Estados Unidos, y ellos decidieron, ok, vamos a imponer este nuevo modelo fundamentalista una vez más, y vamos a volver a echar para atrás lo que era en su momento el país más avanzado de la región. Claro. Y a mi parecer eso ha conllevado, pues, la última generación, por no decir las últimas dos generaciones, de problemas en un país que no debería tenerlos, porque la realidad es que desde el punto de vista económico, Irán tiene un potencial enorme. O sea, Irán desde el punto de vista económico no tiene ninguna excusa para estar con los problemas económicos que tiene actualmente, más allá obviamente de intervencionismo americano. Por eso es que cuando yo hablo del tema de intervencionismo americano en Venezuela, hay muchas posturas en las que yo estoy de acuerdo con socialistas y con marxistas y comunistas que también están en contra de la agenda intervencionista americana. El problema es que debido a eso, las personas que no saben de estos temas, las personas que no saben de historia, no saben de geopolítica, no saben del historial de intervencionismo de los Estados Unidos, creen que eso significa que la persona que está vociferando las críticas en contra del intervencionismo americano también es un socialista, un comunista, marxista. Por eso es que a mí me acusan de ser agente del G2 cubano todos los días. No, y de hecho, el asunto que tú mencionabas de Irán, que antiguamente era súper occidental en su forma de ser, usaban bikini, no se tapaban y todo el asunto era muy parecido a Turquía, que Turquía sigue Exacto. siendo católico, tengo entendido. Entonces, y Siria, que Siria era como el ejemplo del multiculturalismo, porque tenía el judaísmo, el islam y la religión cristiana coexistiendo sin ningún problema, hasta que empezaron a llegar los grupos radicales financiados por Arabia Saudí. Y lo que mencionaba delante, porque este asunto de desestabilizar África, con este asunto de la revolución en Florida y todo el asunto, fue para obligar muchas veces a esta gente a migrar hacia Europa. Y esto potenciado por la gente que los transportaba y que le abría la frontera. Entonces, si esta cosa no fue fabricada... Exactamente, y eso yo lo he dicho muchas veces en videos previos. Yo he hablado del hecho de que gran parte de lo que está detrás de la agenda sionista es que todos los judíos vuelvan a Israel, y qué forma más efectiva de lograr eso que hacer que los judíos se sientan inseguros y que no se sientan a salvo en países occidentales, y qué forma más efectiva de lograr eso que importar fundamentalistas islámicos que van a estar efectivamente persiguiendo principalmente a los judíos. Ahora, más allá de eso, a mi parecer el tema de Siria es uno que también hace que muchas personas te tilden de chavista, el que tú apoyes a Assad. ¿Por qué no habrías de apoyar a Assad viendo las alternativas? Claro. O sea, es que las personas creen que la política tiene que ser absoluta. Las personas creen que el mismo remedio se puede dar para 100 enfermedades distintas. Es una locura. Es como que a ti te duele la cabeza y te pongas una banda protectora en el pie. No tiene sentido. Ahora, muchas personas ven a Assad como una figura terrible y odiada por muchos latinos por su conexión con el gobierno de Chávez. Claro. El problema está que de la misma forma que Putin tiene sus vínculos con no solo el gobierno de Chávez, sino el de Maduro, obviamente Rusia fueron quienes le dieron el bono, el préstamo más grande que ha tenido Venezuela en los últimos 2 años. Ellos no lo hacen porque ellos apoyen al gobierno de Maduro, porque a ellos les agrade Maduro. Lo hacen porque está en su interés económico. Lo hacen porque desde el punto de vista de un acuerdo de comercio, que es efectivamente lo que es un acuerdo bastante sensato. Claro. O sea, ¿cuántas personas no hacen acuerdos con países que están en crisis? Hay individuos que van a países que están en crisis y llegan a acuerdos con sus gobiernos. ¿Eso acaso significa que el individuo, un empresario, alguien que trabaja en la industria petrolera, es un fanático del gobierno de ese país? No. Eso quiere decir que es una persona que está velando por su interés económico, y en el caso de Putin, por el interés económico de su país. Entonces, ese es el gran problema que yo tengo en tratar de hacerle entender a muchas personas en Venezuela que el que yo diga que Assad, por ejemplo, no llevó a cabo los ataques químicos a su propia gente, porque es absurdo creer que lo hizo. O sea, miren, escucha esta narrativa, para los que no estén al tanto del tema. Esta es la narrativa.
Siria estaba en el 2000, ¿cuándo fue el primer ataque? ¿2015 o Ah, 2016? sí, el 2000, cuando asumió Trump, el segundo año. Ok, no, ese ya fue el segundo, ese fue el segundo. Hubo uno antes que ese que fue en el 2015, si no me equivoco. Fueron los dos durante el El, gobierno de Trump, pero ocurrieron después del primer ¿estás año de seguro? mandato. Sí, Ok, ok. ¿Estás seguro? ¿Estás sí, seguro de eso? fueron 2 años Ok, consecutivos usando la misma excusa. ok. Ok, en tal caso. Estaba en un... Ah, no, sí, claro, tienes razón. Oye, estaba en un momento en el que después del cambio de gobierno y la entrada de Trump, efectivamente, ellos estaban por llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Siria, Assad estaba teniendo conversaciones con Trump. O sea, recuerda los primeros meses del mandato de Trump. Trump estaba teniendo conversaciones con Assad y estaba diciendo que estaban tratando de llegar a un acuerdo para poder combatir al Estado Islámico. Ujú. Ahora, ¿por qué Assad va a ir y atacar a su propia gente por ninguna razón, por ningún motivo, para ganarse el odio del mundo? Claro, Y después de eso, una vez que él vio la reacción de la población mundial, el repudio y el rechazo, y cómo esto por completo acabó con cualquier potencial vínculo con Estados Unidos y con muchos otros países aliados en NATO, Francia particularmente, cuando él se da cuenta de lo que esto significó para su mandato, asumiendo que él lo había hecho, él decide, bueno, ¿sabes qué? Vamos a volverlo a hacer. O sea, es algo ridículo y absurdo creer que una persona como Assad, que ha logrado mantener el poder por tanto tiempo en una zona en la que todos a todos los lados lo odian y lo detestan y lo quieren ver muerto, que él es una persona tan estúpida y tan inestable que va a realizar algo como esto no una, sino dos veces. Y las personas lo dicen teniendo evidencias que después salen comitivas de las Naciones Unidas, que muchas de las evidencias que presentaron los cascos blancos, en realidad eran eran falsos. evidencias falsas, ¿sí? Que los equipos que enviaron el gobierno ruso no encontraron rastros de ningún químico utilizado y después dijeron, no, es que se evapora, se desaparece. Hay videos de personas agarrando a los niños y no les está pasando nada, cuando la realidad es que si una persona había sido víctima de este ataque químico y estaba envenenada con estos químicos, al tocarla, a los pocos segundos, a los pocos minutos, tú empezarías a tener convulsiones y empezarías a tener los mismos síntomas que tendría la persona a la que estabas tratando de ayudar. ¿Y cuántas personas no vimos nosotros sin máscaras ni guantes Exacto, tocando a estos niños en los videos? exacto. Es ridículo, es ridículo. No, y de hecho tengo entendido que era como un poco de polvo que hubo y que la gente no entendía qué es lo que estaba pasando. Bueno, yo me informé caleta de los testimonios de la gente y no tenía nada, ni pie ni cabeza. Y después va Trump y 2 veces seguía se pasa por el aro todo lo que es la ONU y bombardea la zona antes de que recaben pruebas. Exacto, exacto. Y por eso es que yo durante esa época yo estuve totalmente en contra y yo estaba a la expectativa de que no pasara más nada porque si hubiera escalado el uso de la fuerza y no se hubiera quedado simplemente en el ataque ese a la base, a mi parecer hubiera tenido que ameritar la respuesta de Rusia. Porque Rusia tuvo la excusa de que, ok, lo detuvieron, lo dejaron hasta allí, así que no vamos a meternos en el conflicto. Claro, Pero de haber escalado más, Rusia se hubiera tenido que meter y hubiéramos tenido exactamente lo que votamos, o por lo menos que apoyamos a que los americanos votaran en contra de que hubiera sido una guerra con Rusia. O sea, nosotros estábamos apoyando a Trump principalmente porque Hillary Clinton probablemente hubiera llevado a una guerra con una guerra con Rusia debido al no-fly zone que querían imponer. nada más. Entonces nosotros apoyamos a Trump por esa razón particularmente, obviamente aparte de las migratorias, y después resulta que él es el que va a hacer eso, no solo él, sino que lo va a hacer en el primer año de su mandato. ¿Cómo es eso? Claro. Entonces yo hice un video criticándolo y diciéndole que ya yo retiraba mi apoyo frecuente a Trump y ahora iba a ser de base en acción a acción. Y las personas obviamente están encima de Coaviga, chavista, ¿cómo es esto posible? Siempre la misma vaina. Por cierto, a mí siempre me da risa, ¿verdad? Que yo, desde el inicio, desde la primera vez que escuché a Trump hablar sobre los mexicanos en su primer discurso como candidato, yo lo apoyé, y lo apoyé públicamente, y di entrevistas a Infowars, y di entrevistas a medios venezolanos, y estuve haciendo video tras video, o sea, lo apoyé con todo, lo apoyé con todo. Y las personas en Venezuela y en Latinoamérica en general me llamaban de todo, fascista, racista, nazi, etcétera, dentista, Supremacista en blanco. fin, exacto. Entonces yo después de
ese año y pico de abuso de redes sociales recibidos por apoyar a Trump, ahora resulta que cuando yo critico a Trump, los venezolanos hoy en día que aman a Trump porque él habla de Venezuela y porque ellos creen que va a venir en el helicóptero, en el Air Force One, va a llegar hasta Miraflores a sacar a Maduro, ahora me llaman chavista por criticar a Trump. ¿Puedes creer esa vaina? Ay, qué terrible. Increíble. Ay, Dios mío. No, pero lo que mencionabas delante de Rusia, de su apoyo, bueno, que esa es la lógica que utilizan, pues como Irán y Rusia apoya a gobiernos comunistas o socialistas, pero por el mismo punto se puede entender cómo Estados Unidos puede tener tratado de libre comercio con China o tratado de libre comercio con Arabia Saudí, siendo que son totalmente ajenos a su planteamiento de democracia, libertad económica y todo el asunto. Exactamente, exactamente. Bueno, mira, ahora sí te voy a tener que dejar porque ya llevo a Sal y está abajo y se va a poner a cocinar y son las 1:30 de la mañana porque hoy es nuevo año iraní, así que ella está con su Perfecto. familia, así que ahorita va a cocinar. Entonces, mira, estamos en contacto y sería interesante, ¿verdad? Volver a tener una conversación, pero que no sea tú entrevistándome a mí, sino una charla entre los dos en el server para que pueda escuchar todo Dale, y que yo ningún lo problema. grabe, y lo podemos montar al canal de YouTube de Noticiero Endógeno. Escríbeme en Twitter, tengo Ya. los DMs abiertos, escríbeme por allí y cuadramos y lo podemos hacer este fin de semana en el servidor para que la gente pueda escuchar, porque tienes muchas opiniones bastante interesantes sobre temas que rara vez he tocado en videos, así que estaría buena la conversación. Ya, pues estimado, muchas gracias por haber participado. Y como dices, No, pues ojalá gracias que a ti, nos vale. veamos luego. Claro, claro. Este fin de semana, si está disponible, tenemos la charla entonces. Ya el domingo, ¿te parece? Sí, perfecto. Domingo entonces. Dale, Las 4 de la tarde, hora chilena. 4 de la tarde hora chilena, ya, perfecto. Bueno, Ya, perfecto entonces. nos Bueno, estaríamos mira, viendo. quedamos así. Sí, quedamos así entonces. Una vez más, gracias por la invitación a tu canal y bastante interesante la charla. Sí, muchas gracias a ti por participar, pues nos estaríamos viendo la próxima. Chao, chao. Dale, estamos hablando. Paz. Paz.